De la mañana, 37 minutos. El economista Alberto Dajic está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Es el cuco esto de eliminar el subsidio a los combustibles o no? Bueno, si uno examina, los dos países con el combustible más bajo en Latinoamérica son Venezuela y el Ecuador. El problema es muy grave porque la sociedad ecuatoriana ha sido engañada a través de tantos años por tantos políticos, por tantos partidos, por tantos gobiernos, y como yo nunca he sostenido que se deben regalar las cosas, puedo hablar con total tranquilidad, tratando de convencer a la gente de que puede haber un almuerzo gratis. Cuando se da un subsidio, Javier, hay que preguntar siempre: ¿qué estoy dejando de hacer? El otro día en un artículo de Diario El Universo decía yo que el subsidio a los combustibles había representado en los 10 años del gobierno anterior alrededor de 22.000 millones de dólares. 22.000 millones, ¿no? Es decir, si hubiesen podido regalar con esos recursos 540.000 viviendas de $40.000. No es que yo digo hay que regalar, pero quiero decir la comparación de lo que significa. Cada vez que se subsidia algo, un estadista tiene que preguntarse qué estoy dejando de hacer en salud, qué estoy dejando de hacer educación, qué estoy dejando de hacer en obra pública indispensable, qué estoy dejando de hacer en vivienda, qué estoy dejando de hacer en cosas que se necesitan. Ojalá el Ecuador empiece a entender que los combustibles son un precio más de la economía que tiene que transparentarse, sincerarse, para no crear distorsiones que terminan afectando finalmente a los más pobres. Porque la gran tragedia del subsidio a los combustibles es que quienes más usan energía y más usan combustibles son las personas de más alto nivel económico. ¿Se debe eliminar el subsidio a la gasolina super o a todos los combustibles? Se debe eliminar todo, pero eso es un golpe duro, tiene que hacerse una política de compensación social. Usted no puede tomar una medida de estas sin pensar en los que menos tienen. Por ejemplo, una cosa que es inminente hacer es subsidiar con un esquema de desregulación a través del tiempo, de eliminarlo en un número de años. Se debe subsidiar directamente el transporte público, porque para el pobre el peso del transporte es muy fuerte. Claro. Entonces, es lo mismo que cuando se va a donde un médico no le debe decir a usted: yo le voy a sacar su tumor en 18 operaciones pequeñas. No, se la tiene que sacar, pero tiene que darle una buena terapia al dolor para que no lo afecte tanto el malestar. La terapia del dolor es focalizar, no quitar el subsidio al gas a los más pobres, focalizar, subsidiar el transporte público. Pero a veces la focalización no ha sido la solución, economista, ¿o no? Bueno, cuando lo hicimos el año 92, focalizamos dando un subsidio a los transportes y funcionó. Al transporte público y funcionó. Porque la focalización en determinado momento la gente usa ese dinero para otra cosa y no para lo que realmente va al beneficio. A ver, eso tiene que ver con, por ejemplo, el bono de la pobreza. En el bono de la pobreza, que es un bono que sí va directamente a los que menos tienen, pero y por lo tanto, no. Pero hay el problema de que no se puede controlar si compra tragos, si compra cigarrillos, si compra tarjetas de celulares. Ese tipo de bonos normalmente o preferentemente debería darse para una lista de productos que sirvan para poder atender necesidades generadas por la pobreza. El ahorro que tendría el Estado eliminando el subsidio es enorme. Más de 2.000 millones de dólares al año. Por todos los combustibles. Por todo lo energético, exactamente. Que eso es algo tremendo. La compensación es una fracción, una pequeña fracción de eso. Entonces hay un saldo tremendamente positivo, pero adicionalmente a eso, Javier, no solamente que hay
un saldo positivo, sino que además se elimina, por ejemplo, el perverso contrabando que existe de combustibles en las fronteras y en alta mar. Todo el país conoce que hay fortunas que se han hecho con barcos que salen a alta mar, venden el diésel y regresan. Y la única manera de controlar eso es que no haya precios realistas. Lo otro, la ley orgánica para el fomento productivo, aprobada como está, ¿ese es lo que requería el país? A ver, Javier, aquí hay un error grave que se está cometiendo. ¿Cuál es? Creer que con esta ley vamos a salir adelante. Se va a salir adelante. La ley era necesaria, la ley es buena en sus conceptos, no es perfecta, la ley trae buenos mensajes, pero todo lo que hay que hacer, o la gran mayoría de cosas que hay que hacer, son decisiones del Ejecutivo. Reducir el gasto público no requiere de ley. Fundamental, si no lo hace el Estado, entonces ¿para qué? Eliminar empresas innecesarias, venderlas, transformarlas en asociaciones público-privadas, no requiere de ley. Focalizar subsidios no requiere de ley. Racionalizar el gasto público no requiere de ley. Buscar activamente inversión extranjera, sí, hay cosas en la ley que la favorecen. Hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, la CAF, todos los organismos multilaterales, para lograr un paquete financiero para reestructurarnos, no requería ni requiere de ley. Es como cuando usted lleva a un paciente en estado de emergencia a un hospital. Usted sabe que hay que llenar unos formularios. Claro. Imagínese si el tipo llega con un infarto que le va a dar un paro completo, con una hemorragia, y ese momento el doctor empieza a decir, llenemos los formularios, no, se va a morir. Él tiene que actuar. Y eso es lo que necesita y eso es lo que necesitamos, actuar. Frente a eso, ¿se puede decir que con esta normativa hay una seguridad jurídica para la inversión o no? El lograr seguridad jurídica para la inversión será un proceso de muy largo plazo en el Ecuador. Es un buen paso, es un inicio. Es un buen paso el tener el arbitraje como una solución a controversias. Es bueno, pero todavía tenemos el impuesto del 5%, que es una barbaridad, la salida de divisas. Todavía tenemos una inseguridad jurídica tradicional, endémica en el Ecuador. Las valoraciones internacionales que se hacen de nuestro sistema judicial no le dan una calificación ni siquiera de 25 sobre 100. La atracción de inversión privada depende de muchos factores, entonces. A ver, el primero... Es la seguridad jurídica. El primero, adicional a la seguridad jurídica, son las condiciones macroeconómicas. Usted puede tener toda la seguridad jurídica de contratos, el mejor técnico bananero, las mejores funiculares, los mejores tractores, el mejor agrónomo, el mejor administrador y la plata para hacer una bananera. Pero lo primero es la tierra. ¿Cuál es la tierra para una inversión? El equilibrio de la economía, la sanidad de la economía. Y las cifras de la economía ecuatoriana están sumamente enfermas. Nadie viene a invertir en un país donde el déficit fiscal son 7, 8 puntos del PIB. Nadie viene a invertir en un país donde no existe probada independencia, que con esta ley se está buscando, entre el Banco Central. Nadie viene a un país dolarizado a invertir con un 5% de impuesto a la salida de divisas. Entonces hay que corregir el problema fundamental de un Estado que creció obsesiva y enfermizamente, y mientras eso no se corrija, la tierra para la bananera no está. ¿Y va a demorar unos 10 años volver a una economía más estable? Si las cosas se hacen bien, en 18 o 24 meses el país toma el rumbo correcto. Ya. Si no se hacen bien, miremos a Puerto Rico o a Grecia, cuántos años han estado en recesión, países que no tienen moneda propia y que no han hecho las cosas como se debían hacer.
miren cuántos años de recesión. Y mire usted Irlanda, en 2 años resolvió su gran crisis y hoy es el país que más crece en Europa. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Que tenga buen día. El economista Alberto Dajic.